¿Te has detenido alguna vez a pensar por qué la fe tiene tanta fuerza? ¿Qué ocurre cuando ponemos todo, sin reservas, en las manos de Dios? Tal vez ahora mismo atravieses un periodo complicado, en el que las soluciones parecen inalcanzables. Quizá ya hayas elevado tus oraciones, hecho tus peticiones, y aún así no logras ver la respuesta. Pero, ¿y si existiera una clave para enfrentar cualquier desafío? ¿Y si la verdadera transformación de tu vida no dependiera de tus recursos, sino de tu confianza? En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20, Jesús enseña que, si tu fe es tan pequeña como un grano de mostaza, podrás decir a una montaña que se mueva, y se moverá. No es la fe en sí misma la que obra como un poder mágico, sino el hecho de que nos une al Dios que domina lo imposible. Incluso una fe mínima puede abrir la puerta a cambios que jamás habrías imaginado. La Biblia nos muestra que la fe no es un simple sentimiento o una vaga creencia, es una fuerza viva que conecta lo terrenal con lo divino. Desde los primeros relatos bíblicos vemos cómo la fe hizo posible lo impensable. Hombres y mujeres que se atrevieron a creer vieron milagros, liberaciones, victorias y sanidades. Noé, por ejemplo, construyó el arca sin haber visto llover una sola vez, confiando en lo que Dios le había prometido. Moisés levantó su vara y contempló cómo el mar se abría para que el pueblo de Israel pudiera cruzar. Estas no son historias olvidadas en un tiempo lejano, sino recordatorios de que la fe sigue teniendo el poder de cambiar realidades, desafiar lo imposible y revelar la grandeza de Dios en nuestras vidas. Jesús, en sus enseñanzas, siempre resaltó el papel esencial de la fe. En Marcos 11:24 declaró que, al pedir en oración, debemos creer que ya hemos recibido, y así será. La fe convierte las oraciones en respuestas, transforma las batallas en victorias y convierte el dolor en testimonios que inspiran. Sin embargo, la fe no está exenta de pruebas. Habrá silencios, incertidumbres y aparentes derrotas. Abraham esperó durante años el cumplimiento de la promesa. Job, incluso en su mayor sufrimiento, no dejó de confiar. La fe genuina no se derrumba ante las adversidades, por el contrario, se fortalece, y es en esos momentos de fragilidad humana cuando el poder de Dios se revela con mayor intensidad. Quizá te cuestiones ahora si tu fe es suficiente para experimentar ese poder en tu propia vida. La respuesta es que sí. Lo que importa no es la cantidad de fe, sino en quién está puesta. Cuando nuestra confianza descansa en Dios, Él es quien hace que lo que parecía imposible suceda. Para que la fe crezca y se mantenga firme, la oración es fundamental. Ambas caminan de la mano, porque es a través de la oración que nos acercamos al corazón de Dios y encontramos fortaleza en su presencia. Cuando la oración se convierte en un diálogo constante con Él, su paz, su dirección y su propósito empiezan a transformar cada aspecto de nuestra vida. Lo primero que ocurre cuando decidimos confiar plenamente en Dios es que nuestra manera de percibir las situaciones cambia por completo. La fe nos libera de depender únicamente de lo que vemos o sentimos, y nos permite abrir los ojos espirituales para reconocer la obra de Dios incluso en medio del aparente silencio. Cuando dejamos nuestras inquietudes y cargas en manos del Señor, Él nos concede una visión distinta, la mirada de la fe. Esa mirada nos da seguridad de que su voluntad está en marcha, aun cuando todo alrededor parezca derrumbarse. La Escritura está llena de relatos que muestran cómo la fe transforma realidades. Uno de los ejemplos más impactantes es el de Abraham, llamado el padre de la fe. Dios le hizo una promesa extraordinaria. Sería progenitor de una gran nación, con descendientes tan incontables como las estrellas del cielo. Pero había un obstáculo enorme desde la perspectiva humana. Él y su esposa Sara eran ya ancianos, y ella nunca había podido concebir. A pesar de lo improbable, Abraham eligió creer. En la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 21, el apóstol Pablo recuerda que Abraham estaba absolutamente convencido de que Dios tenía el poder para cumplir lo que había dicho.
Esa confianza no solo llevó al cumplimiento de la promesa, sino que cambió por completo la realidad de Abraham y Sara. Así es como actúa la fe, nos ayuda a ver lo que no se ve y a confiar en lo que parece imposible, porque su fundamento no está en las circunstancias, sino en el Dios que las gobierna todas. Cuando nos apoyamos en Él, su obrar a nuestro favor puede manifestarse de maneras que no siempre comprendemos al instante. Es importante entender que la fe, en muchas ocasiones, nos invita a esperar y perseverar, incluso cuando los resultados no aparecen de inmediato. Esa espera, aunque difícil, es el terreno donde la fe se fortalece. Un ejemplo claro de ello es la vida de José. Dios le dio sueños en los que se veía como un líder, gobernando incluso sobre su propia familia. Sin embargo, antes de llegar a ese destino, enfrentó pruebas durísimas. Fue vendido como esclavo por sus hermanos, pasó años en una cárcel por acusaciones falsas y fue olvidado por aquellos a quienes ayudó. Desde una visión humana, todo parecía ir en contra de lo que Dios le había mostrado. A pesar de todo lo que vivió, José no dejó de confiar en el Señor. Y en el momento oportuno, Dios lo colocó en una posición de gran autoridad en Egipto, convirtiéndolo en el segundo hombre más influyente de la nación. Su fe fue el ancla que lo sostuvo los capítulos más oscuros de su historia, y al final pudo contemplar cómo la promesa divina se cumplía de una manera que superaba cualquier expectativa. Cuando entregamos nuestra confianza a Dios, no solo es capaz de cambiar lo que nos rodea, sino también de transformarnos a nosotros mismos. La fe nos enseña a depender totalmente de Él, a soltar el control y a aceptar que su plan siempre es el mejor, aunque no se ajuste a nuestras ideas o a nuestros plazos. A veces, lo que esperamos no llega de la forma que imaginamos, ni en el momento que quisiéramos. Pero la fe nos da la seguridad de que Dios tiene el control absoluto, dirigiendo cada detalle para nuestro bien. Tal como está escrito en Isaías 55, 8-9, sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros, así como el cielo es más alto que la tierra. Esa verdad nos permite descansar incluso en la incertidumbre. Ni Abraham, en sus largos años de espera por un hijo, ni José, durante su injusto cautiverio, sabían con exactitud cómo obraría Dios. Pero lo que tenían claro era que Él actuaría, y esa convicción lo sostuvo. Puede que hoy te encuentres atravesando una etapa difícil, problemas de salud, dificultades económicas, conflictos familiares o incluso una sequedad espiritual. La buena noticia es que, así como Dios transformó la historia de Abraham y de José, también puede obrar en la tuya. La clave está en mantener la fe, confiando en que Él trabaja aunque no lo veas de inmediato. Además, es importante recordar que la fe no siempre se trata de cambiar lo externo. En muchos casos, el milagro más profundo ocurre dentro de nosotros. Dios usa las pruebas para moldear el carácter, fortalecer el espíritu y acercarnos más a Él. Cuando confiamos en medio de la dificultad, Él nos forma para parecernos más a Cristo y nos convierte en testigos vivos de su poder y de su amor. Por eso, si las circunstancias parecen demasiado grandes, recuerda que Dios es más grande que cualquier obstáculo. Tal como hicieron Abraham y José, permite que tu fe sea la brújula que guíe tus pasos. La fe puede mover montañas, pero sobre todo transforma la manera en que enfrentamos cada reto de la vida. Dios permanece contigo, y en el momento adecuado verás cómo su mano poderosa interviene. La segunda gran verdad sobre confiar en Dios es que la fe se convierte en un escudo que nos protege del miedo. El temor es uno de los mayores enemigos de la confianza, capaz de paralizar nuestras decisiones y alejarnos de la certeza de que Él está al mando. Sin embargo, cuando la fe gobierna nuestro corazón, actúa como una defensa espiritual que nos da valor para enfrentar las situaciones más difíciles sin ser dominados por el miedo. En las Escrituras hay muchos ejemplos de personas que, en medio de escenarios aterradores, eligieron creer y vencieron el temor. Uno de ellos es David. Cuando era aún joven, se enfrentó al gigante Goliat. El ejército de Israel estaba paralizado por el pánico ante su tamaño y su fuerza. A simple vista,
parecía invencible. Pero David poseía algo que los demás no tenían, una confianza absoluta en el poder de Dios. Él sabía que no peleaba solo y declaró con firmeza a su adversario: «Vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien has desafiado». 1 Samuel 17:45. Lo que le dio a David el coraje para enfrentarlo no fue su habilidad, sino su fe, que lo libró del miedo y lo llevó a la victoria. Así actúa la fe también en nuestras vidas. Cuando estamos rodeados de problemas, dudas o incertidumbre, el temor intenta dominarnos. Es natural sentir miedo ante lo que no controlamos, pero es justamente ahí donde la fe marca la diferencia. La fe en Dios nos recuerda que no caminamos solos, que Él nos acompaña en cada batalla, y que sin importar el tamaño del desafío, tiene el poder para resguardarnos y llevarnos a la victoria. Cuando nuestra confianza descansa en el Señor, el miedo pierde su dominio sobre nosotros. Un episodio que ilustra esto con gran fuerza es el de los discípulos en medio de una tormenta en el mar de Galilea. El viento rugía, las olas golpeaban con violencia, y la sensación de que la embarcación se hundiría llenó sus corazones de temor, aun estando junto a Jesús. En medio de ese pánico, clamaron por su ayuda. Entonces Él se puso en pie, ordenó al viento y al mar que se calmaran, y todo quedó en silencio y paz. Después, les dirigió una pregunta que revelaba el núcleo del problema: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Marcos 4:40. Jesús sabía que la fe debía ser su defensa contra el temor, incluso en medio de los escenarios más amenazantes. Este pasaje nos deja una enseñanza esencial: el miedo intenta alejarnos de la fe. Las tormentas que enfrentamos, ya sea una crisis económica, un conflicto familiar o luchas espirituales, buscan convencernos de que estamos solos y sin salida. Pero la fe nos recuerda, tal como ocurrió con los discípulos, que Jesús está en nuestra barca. Él no nos deja en medio del temporal y tiene autoridad para calmar hasta los vientos más feroces. El apóstol Pablo, en Efesios 6:16, nos anima a tomar el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del maligno. Esos dardos muchas veces se presentan como pensamientos de miedo, inseguridad o ansiedad que intentan debilitarnos. El propósito del enemigo es sembrar dudas sobre la bondad y el poder de Dios, hasta que el miedo eche raíces y nos paralice. Pero cuando confiamos en las promesas divinas, la fe actúa como un escudo que protege nuestra mente y corazón de esos ataques. Ahora bien, para que la fe sea un escudo firme, debe fortalecerse de forma constante. No es algo que simplemente aparece en momentos de dificultad, se cultiva cada día. Esto implica mantener una comunión real con Dios, buscarle en oración, sumergirse en su palabra y traer a la memoria las promesas que Él nos ha dado. La Biblia está llena de declaraciones de victoria, cuidado y paz para quienes confían en Él. Cuando llenamos nuestra mente y corazón con estas verdades, la fe crece y el miedo pierde su lugar. Es importante entender que la fe no hace que el miedo desaparezca por completo. David, al enfrentar a Goliat, seguramente sintió temor. Los discípulos, en la tormenta, también lo sintieron. El miedo forma parte de la experiencia humana, pero la fe nos da el valor de avanzar a pesar de él. Nos recuerda que, sin importar lo que ocurra, Dios sigue al mando y tiene el poder para sostenernos. Un ejemplo claro de cómo la fe puede vencer al miedo lo encontramos en la vida de Josué. Tras la partida de Moisés, él recibió la responsabilidad de guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. No era una tarea sencilla. Tendría que enfrentarse a ejércitos poderosos y liderar a toda una nación. En medio de ese gran desafío, Dios le recordó en varias ocasiones que debía ser fuerte y valiente, y que no debía dejarse dominar por el temor, porque Él estaría a su lado en cada paso del camino. Josué 1:9. Josué pudo haberse dejado paralizar por la magnitud de su misión, pero eligió aferrarse a la certeza de que Dios cumpliría su palabra. Esa confianza le permitió dirigir al pueblo hacia grandes conquistas.
Así, aunque el miedo toque nuestra puerta, la fe nos ayuda a enfrentarlo con determinación, recordándonos que Dios permanece junto a nosotros en los momentos de alegría y también en medio de las pruebas. Cuando el temor intenta apoderarse del corazón, la fe actúa como un ancla que nos recuerda la fidelidad de Dios y su compromiso de guiarnos. Esta confianza constante nos sostiene incluso cuando las circunstancias parecen amenazadoras. La tercera manifestación que ocurre al depositar nuestra fe en Dios es que comenzamos a experimentar lo sobrenatural. La fe no es solo una idea o una creencia intangible, es el vínculo que nos conecta con el poder divino capaz de obrar milagros. En las Escrituras encontramos numerosas historias de personas que, confiando en Dios, fueron testigos de hechos que sobrepasan toda lógica humana. Los milagros son la manera en que el poder de Dios irrumpe en nuestra realidad, y la fe es la llave que abre esa puerta. Durante su ministerio, Jesús dejó claro que la fe era determinante para que ocurrieran sanidades y maravillas. Un ejemplo conmovedor es el de la mujer que padeció hemorragias por 12 años. Después de agotar todos sus recursos y no encontrar alivio, creyó firmemente que si lograba tocar el borde del manto de Jesús, quedaría sana. Y así fue. En el instante en que lo tocó, su enfermedad desapareció. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz». Marcos 5:34. Este relato muestra cómo la fe puede abrir paso a lo imposible. Jesús mismo enseñó que no es el tamaño de la fe lo que determina el resultado, sino su autenticidad. Incluso una fe tan pequeña como una semilla de mostaza es suficiente para mover montañas, no por nuestra fuerza, sino por el poder de Dios que se activa cuando confiamos en Él. Mateo 17:20. Otro pasaje impactante es el de Pedro caminando sobre el agua. En medio de una tormenta, Jesús se acercó a los discípulos sobre las olas. Pedro, impulsado por la fe, pidió ir hacia él, y Jesús le dijo que fuera. Mientras mantuvo su mirada fija en el Señor, pudo caminar sobre el mar, pero cuando se dejó distraer por el viento, comenzó a hundirse. Jesús lo tomó de la mano y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14, 28-31. Esta escena nos recuerda que la fe nos capacita para lograr lo que parece imposible, pero la duda y el miedo pueden debilitarnos. Dios anhela que cultivemos una fe firme, capaz de sostenernos y llevarnos a vivir experiencias que trascienden lo ordinario. Dios no ha cambiado. El mismo que obró maravillas en el pasado sigue manifestando su poder hoy para quienes confían en Él. En Marcos 9:23, Jesús declaró: «Todo es posible para el que cree». Con estas palabras dejó claro que para quienes depositan su confianza en Dios, no existen barreras para lo que Él puede realizar. Eso sí, esta confianza debe ser auténtica, profunda y dirigida plenamente hacia Él. Un ejemplo notable es el de Bartimeo, un hombre ciego que vivía como mendigo junto al camino. Al enterarse de que Jesús pasaba por allí, comenzó a clamar: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Aunque algunos intentaron hacerlo callar, su fe no se quebrantó. Estaba convencido de que Jesús podía devolverle la vista. Cuando el maestro lo llamó, Bartimeo se levantó y se acercó. Ante la pregunta de qué deseaba, respondió: «Maestro, quiero ver». Y Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha sanado». Marcos 10, 46-52. Este relato demuestra que la fe abre la puerta al milagro, incluso cuando todo parece perdido. Lo mismo puede suceder hoy. La fe no solo nos permite creer en lo sobrenatural, sino que también nos coloca en la posición de recibirlo. Al confiar plenamente en Dios, Él actúa de formas que muchas veces sobrepasan nuestra lógica. En ocasiones, sus respuestas no llegan como esperamos, pero con el tiempo comprendemos que siempre ha obrado para bien. Tal como en los relatos bíblicos, los milagros no se limitan a sanidades físicas o provisiones materiales. También hay milagros en el ámbito emocional y espiritual,
corazones transformados, relaciones restauradas, heridas internas sanadas. El mayor de todos es el cambio interior que ocurre cuando nos rendimos a Dios y permitimos que Él nos forme según su voluntad. El mismo Dios que devolvió la vista, resucitó muertos y multiplicó unos pocos panes y peces sigue actuando hoy. La fe es la llave que abre la puerta a lo imposible, y cuando descansamos en Él, no hay límites para lo que puede hacer. Las palabras que Jesús pronunció a Bartimeo resuenan también para nosotros. La fe es capaz de traer a la realidad lo que parece inalcanzable. Además, poner nuestra fe en Dios nos sostiene en medio de las pruebas. Seguir a Cristo no significa vivir sin dificultades. Todos enfrentamos momentos de dolor, pérdidas o incertidumbre. Sin embargo, la fe nos da la fortaleza necesaria para atravesar esos tiempos sabiendo que Dios está al control y que, al final, saldremos más fuertes y más cerca de Él. Un claro ejemplo es Job. Tras perder su salud, sus bienes y a sus hijos, pudo decir: "El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor". Job 1:21. Aunque no entendía la causa de su sufrimiento, su confianza en la justicia y fidelidad de Dios permaneció intacta. Y finalmente, todo le fue restaurado al doble. Esta historia nos recuerda que, aunque no siempre comprendemos las razones de nuestras pruebas, Dios obra en algo mayor que lo que podemos percibir. Como enseña Santiago 1, 2-4, debemos considerar un privilegio enfrentar dificultades, porque ellas fortalecen nuestra fe, desarrollan perseverancia y nos ayudan a crecer hasta alcanzar madurez espiritual. Este pasaje nos recuerda que las dificultades no llegan sin sentido, forman nuestro carácter, nos fortalecen y nos acercan más al Señor. Aunque en medio del sufrimiento cueste percibir su obra, la fe nos permite confiar en que Él nos está puliendo y preparando para algo mayor. La historia de José es un reflejo vivo de esto. En Génesis 37 horas y 28 minutos se narra cómo fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Pasó años sirviendo en Egipto, luego fue acusado injustamente y terminó en prisión. Aún así, no se amargó ni abandonó su confianza en Dios. Sabía que, pese a las circunstancias adversas, había un propósito en camino. Con el tiempo, Dios lo liberó y lo colocó como gobernador de Egipto. La fe lo sostuvo durante años de injusticia, y al final pudo ver el plan divino cumplirse de una forma impresionante. José mismo lo resumió en Génesis 50 horas y 20 minutos diciendo que, aunque quisieron dañarlo, Dios transformó esa intención en bien para salvar muchas vidas. La fe actúa así. Nos ofrece una mirada desde la perspectiva de Dios, mostrando que incluso lo más doloroso puede ser usado para un propósito bueno. Otro ejemplo es el de Pablo, quien soportó persecuciones, prisiones, naufragios y agresiones por causa de su fe en Cristo. En Romanos 8:18 escribió que los sufrimientos actuales no se comparan con la gloria venidera que se revelará. Tenía la mirada puesta en lo eterno y entendía que las pruebas son pasajeras, pero la recompensa de la fe es permanente. Esa visión es la que permite enfrentar las batallas con valentía y perseverancia. Para mantener la fe fuerte en medio de las pruebas, es fundamental permanecer arraigados en la palabra y en la oración. Romanos 10:17 enseña que la fe crece al escuchar el mensaje de Cristo. Cuanto más nos llenamos de las Escrituras, más sólidos nos volvemos. En Isaías 41 horas y 10 minutos Dios promete que nos fortalecerá, nos ayudará y nos sostendrá con su mano victoriosa, asegurándonos que está presente incluso en los momentos más oscuros. La oración también es clave. En Filipenses 4, 6-7, Pablo exhorta a no vivir angustiados, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con gratitud. El resultado es una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda el corazón y la mente.
Esa paz es la que sostiene cuando todo alrededor parece incierto. Las pruebas también son una oportunidad para ver el poder de Dios en acción. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dijo a Pablo: «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». En nuestros momentos más frágiles, su fuerza se manifiesta con mayor claridad. Al reconocer que no podemos vencer por nosotros mismos, abrimos la puerta para que Él sea quien nos capacite. La quinta y última verdad sobre la fe es que siempre tiene recompensa. La Biblia es clara en que quienes confían y caminan en fe reciben bendiciones, aunque éstas no siempre sean materiales o inmediatas. Hebreos 11:6 afirma que Dios recompensa a quienes lo buscan con sinceridad. A veces la recompensa es visible, como una sanidad o una provisión inesperada. Otras veces, es algo más profundo: paz en medio de la tormenta, crecimiento espiritual o la certeza de salvación. Abraham es un ejemplo poderoso. En Génesis 22, 12-14 estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac por obediencia, pero Dios detuvo el sacrificio y proveyó un carnero. Esa fe fue recompensada con provisión y protección. La viuda de Sarepta, en 1 Reyes 17, 15-16, también confió al dar lo último que tenía al profeta Elías, y su harina y aceite nunca se agotaron durante la sequía. Jesús mismo dijo en Marcos 10, 29-30 que quienes renuncien a algo por él recibirán mucho más, tanto ahora como en la vida eterna. Esto muestra que la fe trae bendiciones en el presente, pero sobre todo asegura una recompensa eterna. La promesa suprema está en Juan 3:16, la vida eterna para quienes creen en Cristo. Esa es la mayor recompensa que puede existir, salvación y comunión eterna con Dios. Pero incluso antes de llegar a esa meta, la fe nos regala aquí en la tierra algo invaluable, la paz que sobrepasa todo entendimiento, tal como describe Filipenses 4:7. Pablo escribió que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es una de las mayores bendiciones que nacen de la fe. Incluso en medio de las tormentas de la vida, quienes confían plenamente en Dios pueden experimentar una calma interior que no depende de lo que ocurra a su alrededor. Es el fruto de descansar en la certeza de que Él tiene el control. Otra recompensa de la fe es disfrutar de una comunión profunda con Dios. En Juan 15:5, Jesús se presenta como la vid y a nosotros como los sarmientos. Permanecer unidos a Él nos permite dar fruto abundante, porque separados de su presencia nada podemos lograr. Cuando la fe se mantiene firme, Cristo nutre nuestra vida espiritual y nuestra relación con Él crece, trayendo gozo y propósito que nada terrenal puede igualar. La fe nos abre la puerta a conocer a Dios de una manera más íntima y real. Y si has puesto tu confianza en Él, puedes estar seguro de que está obrando a tu favor, ya sea a través de bendiciones tangibles o de un crecimiento interior que transforma el corazón. A veces las respuestas son inmediatas: provisión en un momento de necesidad, sanidad o soluciones inesperadas. En otras ocasiones, la recompensa llega como paz, fortaleza y esperanza, recordándonos que Dios tiene un plan eterno para nuestra vida. Hebreos 12:2 nos anima a mantener la mirada fija en Jesús, autor y perfeccionador de nuestra fe. Él es quien nos dirige y sostiene en este camino, y al final de la carrera nos espera la recompensa suprema, la vida eterna junto a Él. La fidelidad de Dios garantiza que nuestra fe nunca será en vano. Su valor y su alcance van mucho más allá de lo que podamos comprender. A lo largo de las Escrituras vemos que la fe es un motor que transforma vidas, nos ayuda a mirar más allá de las circunstancias, protege el corazón del temor, abre el camino a lo imposible y nos sostiene en medio de la prueba. Aunque el camino no esté libre de desafíos, son precisamente esos retos los que fortalecen nuestra confianza en Dios.
Desde Abraham hasta Job, desde David hasta Pablo, cada historia bíblica muestra que cuando la fe se deposita en él, no solo cambia la situación externa, sino que transforma profundamente a la persona. La fe auténtica no se derrumba ante la adversidad, crece y se afianza en medio de ella. Y en el tiempo oportuno, Dios cumple sus promesas a quienes le creen. Por eso, mantenernos firmes en la fe no es opcional, es esencial para vivir en la plenitud de lo que Él tiene preparado. Las dificultades y los miedos no deben apagar la llama de la confianza, porque el Dios en el que creemos es el mismo que hace posible lo que parece imposible, guiando cada paso de nuestro caminar. Hoy podemos acercarnos a Él en oración, entregándole nuestras cargas y confiando en su fidelidad. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra esperanza segura. Incluso en la incertidumbre, podemos descansar sabiendo que jamás nos abandonará. Cada área de nuestra vida puede ponerse en sus manos, confiando en que Él dirige todo con sabiduría. Que nuestra fe no dependa de lo que vemos, sino de lo que creemos. Que se afiance en sus promesas y nos lleve a experimentar su cuidado, su provisión y su paz en cualquier circunstancia. Así, la confianza en Dios nos conducirá a victorias, nos formará en medio de las pruebas y nos llevará más lejos de lo que alguna vez imaginamos. Si este mensaje te ha inspirado, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y déjame un comentario contando qué te ha impactado o cómo ha cambiado tu fe. Me encantaría leer tus experiencias y seguir creciendo juntos.